Señor, pero el que hacemos que aparezca la higuera va a aparecer. Y ahí está. Dice la Biblia que no era tiempo de higos, pero el Señor se acercó porque vio de lejos que había ¿qué? Hojas. Entonces descubrí algo bien importante. Dice que la palabra higos viene del hebreo que es tenaz, que quiere decir higuera, o del latín ficus, o ficus, aquí en inglés así le pronuncia. Y curiosamente esa higuera, ¿verdad? Dice la Biblia que al siguiente día se secó. Debe haber parecido algo así, mire, que el discípulo la ve. Ahora, ¿por qué el Señor cuando la vio así de hojas? Porque descubrí algo interesante. En el tiempo de la primavera, la higuera hace que brote todas sus hojas. Y en sus hojas, cuando la higuera brotan todas sus hojas, dice lo que descubrí, ¿verdad? Que en Israel la higuera se cubre de hojas y hay un higo nuevo que se llama bremas o brevas, ¿sí? Ese higo, los higos pequeños son así, pero ese es un poquito más grande, ¿sí? Y ese higo es una delicia. Pero curiosamente, ese fruto es el primer fruto que da la higuera. Entonces la higuera hace primero que se llene de hojas, y después de que se cubre de hojas, entonces nacen esos frutos. Pero esos primeros frutos no nacen en las ramas nuevas, nacen en las ramas viejas y pegados al tronco. Algo parecido a esto que lo decía. Miren, si se logra ver. Esos son los primeros frutos, y eso no se ven de lejos porque no son color rojizo como los otros, son verdes, del color de la hoja, de la higuera, y no los puedes ver de lejos. Tienes que acercarte porque eso está pegado ¿a dónde? Al tallo, al tronco. Ese se da en las ramas, ¿qué dijimos? Viejas, no pierda la vista, ¿verdad? En las ramas viejas. Entonces, cuando el Señor se acerca a buscar higo, no era tiempo de higos. No era tiempo de higos porque era principios de primavera. Entonces la higuera ya había brotado sus hojas. Y al brotar las hojas, debía haber habido esos primeros frutos. Y eso es lo que el Señor buscaba. O sea, no era tiempo de higos, pero debería de haber tenido los primeros frutos. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, esos primeros frutos deberían de haber estado. Y el Señor se acerca. No hay. El Señor la maldijo y dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Y al otro día dice que apareció algo parecido a eso, seco. Y se maravillaron, pero Pedro era siempre muy intrépido. Yo pregunto, para que el evangelista haya dicho que se secó de sus raíces, ¿qué debieron haber hecho? Escarbar. ¿Hasta dónde llegó la curiosidad de los discípulos? Porque para ver las raíces habría que ¿qué? Escarbar y arrancarla. O sea, imagínense hasta dónde llegó la curiosidad de los discípulos. Y dice el evangelista, hasta sus raíces. Y tiene que debieron haber arrancado y quebrar y decir: oye, está hasta las raíces una seca, ¿verdad? Pedro siempre era muy intrépido, siempre muy intrépido. Pero eso los llevó a ver que la higuera se había secado hasta sus raíces. Entonces, estas brevas nacen en primaveras y nacen en las ramas viejas, dijimos, ¿verdad? No en las ramas nuevas. ¿Me siguen hasta aquí? Bueno, estas se llaman oltos en el griego y en el latín caike. En el hebreo se llama brevas. Son primeros frutos. Esto que vemos aquí son los primeros frutos. ¿Amén? Bueno, ahí me siguen. Luego nacen en agosto, en el verano, nacen estos frutos. Estos sí ya usted los conoce, ¿verdad? ¿Esos son qué? Higos. Esos son los higos. Esos son los que vemos en el verano, ¿sí? Los higos. Pero esos nacen en las ramas. ¿En qué ramas? En los brotes nuevos. Eso de lejos se logra ver en la punta de la higuera, porque eso es en los nuevos retoños, en las ramas nuevas. Pero los otros nacen en las ramas viejas y eso no se miran en la punta, no se mira muy bien. Tienen que, ¿verdad? Tienen que ir hasta el pie de las hojas y abrirla y ver si hay pegado al tronco
estos sí son muy visibles. Estos se dan en los tiempos de agosto y septiembre, ¿sí? Entonces, eso era lo que el Señor Jesús buscaba. Ahora, algo bien interesante. Vuelvo a retomar lo que al principio le dije. La higuera es el primer árbol mencionado en el Génesis y iba a representar la vida espiritual del hombre y también su vida material o económica o próspera. Dice en primer libro de Reyes, ¿verdad? Nos habla, dice que la higuera era un símbolo de prosperidad. Dice la Biblia, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Imagínense que todos esos días de gloria de Salomón, que Dios lo bendijo, dice que tremendo, que la higuera simbolizaba esa paz y simbolizaba esa prosperidad de Salomón. Y había una profecía que decía que vivirían confiados, y así se cumplió. Dice que Israel, todos estaban confiados debajo de su parra y debajo de su higuera, ¿sí? Entonces era un símbolo también, hermanos, de vida material. Pero cuando también se señalaba la prosperidad, era por obediencia. Pero también se prometía cosecha abundante, no tan solo en la higuera, sino también en la vid. Al igual que las uvas, al igual que la higuera, ¿verdad?, representaban la prosperidad de Israel. En Miqueas 4:4 dice, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque por la boca de Jehová de los ejércitos lo ha dicho. O sea que Dios le estaba diciendo, miren, van a vivir confiados y van a tener un gran fruto, van a poder estar tranquilos en sus viñedos y en sus higueras. Y dígame ¿quién que se dedica al viñedo que tiene vides vive pobre? ¿Verdad que no? Bueno, para que usted vea lo que Dios le había prometido, le había dicho al pueblo, estarán, ¿verdad? Entonces, ahí vemos eso. También hay otro capítulo en Zacarías 3:10, dice, y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. O sea que no tan solo Dios iba a bendecir al pueblo de abundancia, sino que dice, todavía vas a darte el lujo de compartir, hombre, con su compañero. Todavía vas a poder compartir a causa de la bendición que yo traeré sobre el pueblo. Imagínense qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, por cuanto los higos y las uvas eran tan importantes en la agricultura judía, los profetas, al reprender también el pecado, advertían al pueblo de las viñas y advertían al pueblo de que las higueras serían destruidas. O sea, que vino a ser un símbolo, tanto espiritual como material en medio del pueblo. Y aquí vemos unas profecías, hermanos, que nadie quiere oír, y más si es para uno. Miren, dice en Joel capítulo 1, versículo 7, dice, asoló mi vid y descortizó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. ¿Qué había pasado entonces? Porque Dios le había prometido prosperidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice el libro de Joel? ¿Qué había pasado con los sacerdotes? Habían dejado el templo y se habían ido a arriar ganado. Habían dejado todo el templo, se habían descuidado. Y venía el oprobio y el pecado abundante en medio del pueblo. Al grado que el profeta Joel le dice, ¿verdad? Convocada asamblea. Llamen a los ancianos, a las doncellas, llamen a los niños también. Proclamar ayuno, lloro y lamento. Junten al pueblo, congréguense y clamen a Jehová. Y el Señor oirá desde los cielos. Amén, amén. Y Él sanará su tierra. Sanará su tierra y lo va a bendecir. Jehová oirá desde los cielos. ¿Sí? Y aquí dice, mosto y aceite. ¿Y serán qué? Saciados. Hermano, cuando la persona espiritualmente vive bien, se puede ver su reflejo también en lo material. Ahora, quiero hacer un paréntesis en esto. A nadie se le puede juzgar, porque en todo caso, falto de entendimiento y falto de sabiduría o de discernimiento, que es peor, a Job yo lo hubiera juzgado y dicho, ¿quién sabe qué pecado habrá cometido?
alrededor. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y si lo juzgaron. Quien llegó alrededor de Job, ¿qué dijeron? ¿Verdad? ¿Cuáles son todos tus males? Mira todo lo que te ha sobrevivido. Lo llegaron ahí a, como decimos allá en Veracruz, ¿verdad? Lo llegaron a pelear, les pagaron el cuero y lo llegan a, ¿verdad? Aparte, el hombre estaba ahí en duelo. Lo habían dejado los hijos, se había perdido todo. Y luego todavía la mujer, hermano, la mujer que vivía con él, le dijo, ¿sabes? Y aún así sigues tú sirviendo a Dios. Antes el refri estaba lleno, ahora está vacío. Antes había mucho overtime, ahora los domingos ya ni vas, no te vas con tus hermanos. ¿Y dónde va a quedar la comida y las cosas que queremos? ¿Sabes? Maldice a tu Dios y muérete tú también. Y luego le digo, ay mujer, has hablado como una mujer que no conoce a Dios. Desnudo vine a este mundo y desnudo volveré. Nada hemos traído a este mundo y nada podremos sacar. Gloria a Dios. Decía Denzel Washington, que por cierto es cristiano, él dice, ¿sabe? Jamás he visto un carro de mudanza ahí detrás de un féretro. Jamás. Es en esta vida donde tenemos que decir, si a alguien amas, tienes que decírselo. Si alguien te pesa y tienes que reconciliarse, tienes que decírselo, porque después ya no habrá tiempo. Dice la Biblia, hermanos, que Job le dijo, ¿verdad? Yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. ¿Y acaso no me voy a estar contento cuando todo esté bien? Ahí sí, no, gloria a Dios, aleluya, cualquiera pega un grito de eso. Pero cuando la cosa está mal, dijo, yo también voy a servir a Dios. Amén, amén. Yo voy a seguir adelante, recibiré los bienes y los males no. Dijo, no. Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén, El aleluya. diablo ya no pudo. Ya el diablo le había quitado todo lo que pudo haberle quitado. Y si el diablo hubiera querido, hasta la vida le hubiera quitado, pero el Señor dijo, en un momento. Puedes tocar todo lo que quieran, pero su vida y su alma son mías. El Señor dice, mía es el alma. Gloria a Dios. ¿Sí? Y mío es el espíritu. El alma que pecare es abominable. El alma, hermano, el diablo no la puede tocar. Podrán pasar muchas cosas en tu entorno, a tu alrededor, pero nuestra alma está segura en Cristo. Gloria a Dios. Y Aleluya. la única manera que el enemigo puede minarnos es que nosotros le abramos puerta. Pero si no le abrimos puerta, el diablo no la puede tocar. Gloria a Dios. Porque ya no le pertenecemos. Ya no estamos a merced de él. La gente que vive bajo el yugo del enemigo sí los tiene a merced. Pero el diablo no nos puede tocar. Aleluya. ¿Eh? Gloria a Dios. Entonces, hermano, los profetas, cuando reprendían al pueblo por una falta, por un pecado, hermano, esta era la, así como Dios le prometía bendecirlo, también Dios le prometía dejarlos sin nada, hermano. Dejarlos sin nada. ¿Sí? Aquí vemos en Amós 4:9, dice, os herí con viento solano y con oruga, o sea, hasta plagas. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Fíjese, hermano, fíjese qué tremendo que el pueblo, a pesar, hermano, a pesar de las cosas que había pasado el pueblo de Israel, el pueblo de Israel no se había vuelto a Dios. Y yo digo, no hay que juzgarle la vida a nadie, pero uno sí sabe, hermano, cómo anda delante del Señor, ¿o no es así? Yo a nadie le puedo decir, porque no tienes tal vez, no sé, un rancho, casa propia, algo estás haciendo. No, yo no puedo hacer eso. Pero cuando la palabra nos dice, si tú sabes que estoy tratando contigo, si tú sabes que te estoy asolando, que te estoy mandando orugas, te estoy mandando plagas, te estoy mandando todo esto, y tú sabes cómo andas, ¿por qué no te vuelves a mí? Uno no puede juzgar a nadie, pero uno mismo sí puede saber cómo está caminando delante del Señor. Amén. Dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya fruto. Con todo y eso, yo bendeciré a Jehová. Aleluya. Amén, amén. Habacuc, hermano, había visto cómo Dios había castigado al pueblo de Israel, hermano. Lo había castigado tremendamente, porque el pueblo no quería volverse a Dios. Pero Habacuc tuvo una visión. Y dice que mientras él estaba, hermano, en aquella visión, dice que vio que Dios venía de Temán. Dice, Dios vendrá de Temán, el santo de Israel. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Rayos brillantes salían de su mano porque ahí estaba escondido su poder. Dice, por eso el profeta se estaba agarrando de una visión, se estaba agarrando de una profecía, hermano. A pesar que había calamidad, el profeta sabía, gracias. El profeta sabía, hermanos, que el pueblo de Israel había pecado, pero había una seguridad de que Dios los iba a visitar. Y por eso, a pesar de lo que él estaba viviendo, él dijo, con todo y eso, yo me alegraré en Jehová. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Dice, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Rayos brillantes salían de su mano, porque ahí estaba escondido su poder. Y dice Habacuc, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la higuera no dé su fruto, ¿verdad? Aunque la vid no haya nada, aunque mis ojos están viendo la calamidad y el azote de Dios, aunque yo lo estoy viendo ahorita, digo, yo voy a bendecir a Jehová, porque el Señor enviará avivamiento. Y él estaba viendo, hermano, con los ojos de la fe, la visitación de Dios al pueblo de Israel. Aleluya. Hermanos, no hay crisis que dure 1000 años. ¿Amén? La higuera es comparada también, hermano, con el cristiano. ¿Sabía eso? Amén. La higuera es comparada con el cristiano. Por eso le dije, no pierda de vista, ¿verdad? Los frutos viejos, perdón, los frutos en las ramas viejas y los frutos en las ramas nuevas. Que no perdamos de vista esto. ¿Por qué, hermano? Miren, los primeros frutos, la Biblia dice que el cristiano, el nuevo creyente, el que viene llegando al Evangelio, el que viene conociendo de Dios, tiene que dar, dice, ¿qué decía Juan? Tiene que dar frutos, ¿qué? Dignos de arrepentimiento. ¿Dignos de qué? Arrepentimiento. De arrepentimiento. Entonces, el cristiano cuando llega, los primeros frutos, a pesar de que no se sabe la Biblia, no sabe muchos textos, quizás no sabe dónde están los campos, el binario, no lo sabe manejar, quizás no tiene idea qué es un ayuno, no tiene idea, cuando hablan de vigilia, no tiene idea de qué se va a hacer. Y quizás él quiere servir a Dios, pero no tiene ni idea cómo, qué requisitos tiene que cumplir para servir a Dios. Pero mínimo, en su actual estado de recién convertido, porque dice que el creyente es como la luz de la aurora, ¿no es así? Amén. A la 1 de la mañana ya es otro día, ¿no? Sí. Pero está oscuro con ganas. 2, 3 de la mañana está oscuro. A las 5 de la mañana ya pareciera como que, ¿verdad? Ya quiere. 6 de la mañana ya empieza a amanecer. ¿Sí? Pero a la 1 de la mañana no se le mira mucho cambio, ¿no? Pareciera que es el mismo. Sigue igual. ¿Sí? Pero es ahí donde tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Por eso dice el profeta, a la ley y al testimonio. Y si alguno no procede así, al tal no le ha ¿qué? No le ha amanecido. ¿Sí? Luego se ve un hermano, no hermano, mire, y estaba de cuidar, le digo, ¿sabes qué, hermano? Así, de una manera correcta, hermano. Porque a veces nos gana la carne, que no, hermano, tú estás perdido. No, esta hermana le digo, mire, hermano, te voy a decir algo, lo que pasa, hermano, que a ti no te ha amanecido. Y así lo dejó. No supo ni lo que le había dicho, pero lo investigó, luego se dio cuenta y dijo, fíjate con qué categoría y con qué
Finés, la hermana me respondió cuando yo andaba desafinado. Dice, así deberemos de ser siempre. No que empezamos a caer corrientadas, que ya nos mandan textos agresivos, en las redes sociales, donde se comen a la gente. Digo, la peor corrientada es eso. No hay peor corrientada que eso. Yo digo, si un hermano comete un error, lo peor que podemos hacer es mirárselo en las redes sociales. Dice que la iglesia es el único ejército que cuando un soldado que comete una falta cae, es el único ejército que lo remata ahí donde está. En lugar de echarlo al hombro, ¿qué esperanza que te agregue al hombro? ¿Sí? Dijo un general cuando los llevó a la guerra, dijo, vivos o muertos, les garantizo que regresaremos a casa. ¿Sí? Y dice que fue el mejor discurso que dio un general de los Estados Unidos, que los soldados tenían la garantía, dijo, vivos o muertos, regresan a casa, les prometo. Pero la iglesia, hermano, hoy en día, a veces aplicamos más, deja que los muertos se entierren a sus muertos, no moleste, déjalo ahí. Sí, ¿verdad? Pero tenemos que, esta hermana le dijo, a ti lo que pasa, hermanito, que aún no te aman. Y ya con eso le dijo todo, sin tanta corrientada y sin tanto problema. Y se entendió el mensaje, y el muchacho dijo, de una manera muy bíblica, y con una postura de una verdadera hija de Dios, me contestó la hermana, que no me había amanecido y era la verdad. ¿Se da cuenta? Qué esperanza que hoy en día tantito, es más, hay gente que anda espiando nomás de ver en qué iglesia pasa algo para montarlo en el Facebook. ¿Sí? Y a veces ni consta, ¿verdad? Ni le consta. Sí, hermano. No hagamos eso. Se mira muy mal. Y además, dice por ahí, lo que Pedro dice de Juan, dice más de Juan que de Pedro. Lo que Juan dice de Pedro, dice más de quién es Juan que de lo que es Pedro. ¿Te das cuenta? Un líder, antes de tocarte la mano, primero te toca el corazón. Y la pregunta que yo le haría a cualquier persona que Dios lo va a poner sobre mi cabeza, la primera pregunta que yo le haría, el día que yo cometa un error, ¿me vas a abandonar o me vas a ayudar? Esa es la pregunta que debemos de hacer. Si algún día Dios guarda la hora, yo cometo un error, me caigo, ¿me vas a levantar o me vas a rematar en el suelo? Porque eso va a depender mucho, ¿verdad? Mi lealtad bajo un liderazgo. Eso va a decir mucho. Amén. Ya si yo no quiero, ya es otra cosa. Ya depende de mí, ¿verdad? Pero al menos que esté la postura de la persona que está sobre nuestra cabeza. Entonces, los primeros frutos, hermanos, ¿están en qué ramas? ¿En las nuevas o en las viejas? En las viejas. En las viejas. Pegadito al tronco. ¿Se ve? Casi no se ve. No se ve. Casi no se ve, pero sí se logra. Si uno se acerca, logra ver. ¿Verdad? Cuando una persona da fruto digno de arrepentimiento, a lo mejor no da mucho en su vestimenta, en su manera de hablar, pero ya cuando va, dice, oye, como que tú eres un poquito diferente, ¿verdad? Porque esos frutos hay que estar cerca de la persona para verlo, todavía no fructifica mucho, ¿verdad? Entonces el cristiano, Mateo capítulo 3, versículo 8, el evangelista Juan, ¿verdad? Le dice, el hacha está puesta en el tallo, ¿verdad? El árbol que no da fruto va a ser ¿qué? Igual que la higuera. El árbol que no dé fruto va a ser cortado, ¿verdad? A eso, hermano, le llamamos la morada exterior del Espíritu Santo. Juan 3:3, ¿verdad? El Señor dijo que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. ¿Sí me siguen hasta ahí? El nuevo nacimiento. ¿Sí? Pero dice que también vendría en nosotros. Esa es la segunda experiencia. No tan solo que el Espíritu Santo esté con nosotros, sino que también esté en nosotros. ¿Sí? Segundo fruto del Espíritu, hermano, es de los segundos frutos que el cristiano debe de dar. Si algún hermano me ayuda con la cita de Gálatas 5, del 22 al 25, hermano, lo pudiera leer fuerte,
a todos los hermanos. Gálatas, capítulo 5, del 22 al 25. ¿Alguien lo tiene, hermano? ¿Quién es el primer hermano que lo tiene? ¿Amén? Sí, hermano. Del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Hasta el 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Gracias, Señor. Fíjense, dice, ¿más el fruto de quién? ¿Del cristiano o de quién? Del Espíritu. El fruto del Espíritu. O sea que ese fruto nosotros no lo podemos dar. Fruto digno de arrepentimiento, nosotros sí tenemos que darlo. Pero los frutos del Espíritu nosotros no los podemos dar. La única manera de dar esos frutos o que se vean en nosotros es cuando nosotros dejamos que el Espíritu llegue a nuestra vida, que moldee nuestro carácter, que moldee nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo moldea nuestras vidas, entonces dice más el fruto del Espíritu, no dice el fruto del creyente. De nuestra parte es el fruto digno de arrepentimiento. Pero los frutos del Espíritu serán reflejados en nuestra vida a la medida que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Amén. Entonces, en el cristiano también hay primeros frutos y hay también, ¿qué? Segundos frutos. ¿Y en dónde están los primeros frutos? En el tronco, ¿verdad? La persona. A veces no pueden ser muy visibles, pero ya pueden empezar a verse sus frutos. Pero cuando el Espíritu Santo moldea la vida de una persona, hermano, es muy visible de lejos, ¿verdad? Se mira, se conoce el creyente. De lejos, hermano, se conoce un creyente, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de ser, hermano. Amén. Se miran los frutos del Espíritu. Por eso Santiago, capítulo 3, versículo 12 dice, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? Dice, de ninguna manera. Entonces, el cristiano que es cristiano genuino va a dar frutos dignos de arrepentimiento, pero si el Espíritu Santo fructifica en él y está en él, vamos a tener los frutos del Espíritu. Amén. Bueno, Gálatas 5, del 19 al 18, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando una persona diga que él es esto, que es el otro, que es aquello, nada más hay que ver cómo habla, hay que ver su proceder. ¿Sí? Porque decíamos allá en el sur, ¿verdad? Del lengua me coge un clavo. Sígueme. Hay gente, hermano, pegar de gritos aquí al frente cualquiera lo puede hacer. Pararse y pegar de gritos, cualquiera lo puede hacer hoy en día. Pero los frutos van a decir más. Amén, amén. En una ocasión hubo un hermano que también tenía una categoría para exhortar. Dicen, tus hermanos son muy escasos hoy en día. Muchas veces como que la carne nos gana y queremos arremeter contra el hermano. Un día el hermano se bajó de predicar y el hermano pasa y lo abrazó y dice, ay hermano, predicas tan precioso, tan precioso. Y cuando yo te veo al frente, yo oro al Señor, Señor, que no se baje de ahí, que siga predicando. Porque predicas tan bonito, que yo quisiera que nunca, además, deberías de quedarte ahí en el altar y nunca bajarte de ahí. Y el hermano como que su ego, ¿verdad? Sí, hermano, oh, gloria a Dios. Digo, pero vives tan mal, hermano.
que cuando veo cómo vive, yo digo que nunca se pare ahí, que no, ni siquiera se acerque siquiera a pararse a predicar. Es un hermano que tiene una categoría para exhortar. Digo el hermano, me dio con guante de seda, pero me cacheteó el hermano. Dijo, bueno, otro te hubiera bajado empujones de ahí, no te lo hubieran acabado en las redes sociales. Sí, otro te hubiera juzgado hasta tu salvación y te aseguro que hubieras terminado alejado de la iglesia y con tu familia y tus hijos todos heridos por toda la corrientada que a veces pasa. ¿No es así? Pero hermano, hay que tener sabiduría. Sí. Hay que tener sabiduría para hablarle al hermano. No agarrarlos a garrotazos. Entonces, hermano, el fruto del Espíritu es notable. ¿Sí? Entonces, el cristiano tiene que dar primeros frutos y segundos frutos, hermano. Si tú no cumples con el Señor, hermano, si tú no cumples con el Señor, la primera experiencia es lo que va a dar la segunda. Miren, el celular me está jugando una muy mala partida, Miren, yo le pregunto, ¿a usted le gustaría verse así o verse así? ¿De cuál le gustaría? ¿Con hojas o con frutos? Más grandote. Con frutos, Más grandote. ¿verdad? Pero fíjense que el evangelista Lucas, y con esto voy a terminar para pasar a la mesa del Señor. El evangelista Lucas, en el capítulo 13, versículo 6 al versículo 9, nos habla de que un hombre tenía plantada una viña. ¿Sí? Es la parábola de la higuera estéril. Dice la Biblia que vino a buscar al Señor, vino a buscar frutos. También pasó lo mismo cuando el Señor Jesucristo llega y dice que solo encontró hojas. Y le dijo al higuerero, le dijo, oye, ¿tengo cuántos años? 3 años. Y decimos allá, la tercera es la vencida. 3 años, dice, vengo a buscar fruto a esta misma higuera. ¿Y sabes? Por 3 años no me ha dado ni un fruto. Le digo, ¿sabes? Córtala. Córtala mejor. Córtala y quítala eso. Porque no tan solo es inútil, sino que el suelo que está pisando lo inutiliza también. Otro pudiera ocupar esa posición. Ese lugar pudiera ser otra nueva higuera. Y le dijo el higuerero, le dijo el agricultor, le dijo, Señor, a lo mejor ha sido mi culpa. A lo mejor yo no he hecho lo que tenga que hacer. ¿Por qué no me la dejas este año? Déjamelo un año más. Mira, a lo mejor el suelo no me está dando los nutrientes, le voy a abonar, le voy a excavar y le voy a enterrar, le voy a poner fertilizante. Si ya después de que yo haga lo que humanamente a mí me corresponde hacer, ¿sí? Porque a lo mejor la he descuidado, pero si yo después de que haga eso no da fruto, ahora sí, córtala. Pero al menos dame la oportunidad de hacer lo que humanamente yo tengo que hacer por ella. Le digo, ok, hazlo, pero si un año no da fruto, la cortamos. ¿A quién representa la higuera? No solo por el representa también al cristiano. Yo te pregunto, ¿cuántos años? Yo no voy a juzgar el ministerio ni la vida espiritual, pero yo te pregunto, tu vida espiritual, tu ministerio, tus talentos, tus dones, yo te pregunto, ¿están fructificando en este día? ¿Han fructificado? ¿Cuántos años tiene que a lo mejor el Señor dice, estoy esperando que haga algo? Yo le decía a los hermanos, yo no soy músico y voy para allá, pero lo hago con todo mi corazón. Le dije a Jesse, si doy un teclazo mal dado, discúlpame, pero sí te voy a hacer, va a ser con todo mi corazón. Digo, hay gente que son músicos y saben de música y no están produciendo. Hay gente que dice, no, pues ni lo pongo a predicar, no, pero tú que puedes, ¿por qué no lo haces? Es la pregunta. Digo, porque criticar cualquiera puede hacerlo, ¿verdad? De criticar cualquiera puede hacerlo. Pedro, que se hundió el barco de fe. Yo te pregunto, si te llevan una tormenta, ¿tú te avientas a caminar en el mar si te avientas? ¿Verdad que no te la avientas tan fácil? Pues que hablar es fácil.
juzgarle a Pedro, al falso de fe, cualquiera. Yo he visto predicadores que se ensañan con eso. Y yo quisiera preguntar a esos predicadores si ellos se animarían, que los lleven en medio del océano, en una tempestad, una tormenta esa que dice que se vuelan como 12, 13 metros, a ver si se anima a caminar en la tormenta, a ver si se la anima. Hermanos, yo te pregunto, ¿cuántos años lleva el Señor siendo paciente contigo? No me digas, esto es algo para reflexionar para ti. Esto es algo que la palabra de Dios es para mí y es para ti. ¿Cuántos años llevamos quizás en la misma situación? Y nosotros, yo no lo sé, tú lo sabes. Dios lo sabe, yo no. Hazte esta pregunta. ¿Será que el Señor ha venido y solamente hay hojas? Sí, porque para mí, mi hermano, viniendo los domingos, se mira bonito uno. ¿No? Hay hojas, se mira bien. Pero ¿será que los que se acerquen, ya acercándose, dicen, no hay fruto suficiente? No hay los frutos que uno espera. ¿Sí? Yo te quiero dejar esto para tu corazón, sin que se entienda que estoy contando nada. Hazte esta pregunta. Este año que comienza, hay que cavar, hay que escarbar, hay que aterrar ese ministerio. No enterrar, hay que aterrar, hay que echarle fertilizante, hay que el ayuno, la oración, la búsqueda. Hermano, hay que cultivar nuestra vida espiritual, porque de lo contrario, hojas nada más. Hojas nada más. Decía el hermano Burrido, el que alguien, digo, gracias a Dios, que se entienda esto, así lo digo. A mí me gustó como lo digo, porque digo, es una exhortación. Como le digo, hoy en día es difícil encontrar gente que te exhorte, que te deje contento. Hay gente que te exhorte y te deja contento. Hay gente que te exhorte y te deja con ganas de no volver. Un día dijo el hermano, hermanos, llegar el domingo, eso no impresiona a nadie. No, pero los narcos lo hacen. Van a las iglesias los domingos. Sí, los alcohólicos, los borrachos, hay rameras que llegan a veces también los domingos ahí, puro domingo, los drogadictos, homosexuales, o sea, todos eso llegan y no hay ningún problema. Digo, eso no le juzgamos la vida a nadie, está bien que lleguen, porque si no llegan, entonces ¿dónde va a ser? Si nosotros tenemos un problema y no llegamos a la iglesia, entonces ¿dónde va a ser donde vamos a restaurar otra vez? No es aquí. Hermano, la iglesia tiene que estar brazos abiertos para recibir a todos. Ahora, para ministrar es otra cosa, pero la iglesia tiene que tener brazos abiertos para todos. Tengamos mucho cuidado con eso. Brazos abiertos para todos. Eso le digo, no, te sientas a la mesa si supieras la calaña con la gente que te juntas. Yo le digo, oye, si no tenemos que venir a ellos, no tenemos que ir a la iglesia. Hay que ir a ellos. Los médicos tienen que ir a los enfermos, porque los que están sanos, ¿para qué? ¿No? Pero este hermano dijo, el llegar el domingo no me impresiona a mí, dijo el hermano. Eso no impresiona a nadie. Lo que tú haces de lunes a viernes, eso es lo que realmente impresiona. Si en tu agenda, en tu calendario, hay días de oración, hay días de estudiar la palabra, hay días en los que tú haces alguna visita o estás compartiendo el evangelio, dime de lunes a viernes en dónde andas. Y entonces sabré realmente si lo estás haciendo bien. Pero el domingo, lo mínimamente, el domingo tendríamos que venir, porque es el día del Señor, no de nosotros. Los demás días sí son para nosotros. Pero cuando tú sacrificas de lo tuyo para el Señor, hermano, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pongámonos en pie en esta hora. Y demos gracias al Señor. Dios es bueno. Y para siempre